Gálatas capítulo 4, verso 8 al 20. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿De dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Amado Dios, en el nombre de Jesús doy gracias en esta hora. Agradecido, Padre, porque tú eres bueno y eres maravilloso. Porque, Señor, en su gran misericordia y amor nos permite hoy reunirnos en su nombre. Poder, Señor, entender la grandeza, las maravillas suyas. Poder reconocer, Señor, lo grande y poderoso que eres tú, Señor. Y que puedas mirarnos, Señor, en la condición en que nosotros estamos. Y aún, Señor, preocuparte y estar atento a nuestras necesidades y a nuestros problemas y conflictos. Pero siempre, Señor, a través de todo lo que usted trata con nuestra vida, siempre tiene una palabra para aconsejarnos, para ministrarnos, para enseñarnos, para guiarnos, Señor. Dios eterno, que en esta hora usted pueda hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y que, Señor, nuestra mente y nuestro corazón estén, Padre, dispuesta, disponible para ti, Señor. Para que usted pueda tratar, pueda, Señor, trabajar en nuestro corazón y seguir obrando y cambiando y transformando aquellas cosas, Señor, que aún quedan y que usted necesita sacar, amado Dios. Hoy pido, Padre, que usted nos hable, nos ministre. Toque nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, para poder entender su palabra. Mi Dios, deme sabiduría para poder explicarla en esta noche. Y que esta palabra pueda, Señor, ministrarnos a cada uno de nosotros, los que hemos llegado hoy, buscando, Señor, esa palabra que bendecirá nuestras vidas. Te damos gracias por todo, amado Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, puede tomar asiento. Bueno, la verdad es que vamos a hablar hoy acerca de un texto que nos va de una u otra manera a enseñar cómo usted puede perder sus amigos. Dices, ¿para qué estoy aquí entonces? Para perder amigos. ¿Cómo nosotros podemos perder a nuestros amigos? La verdad que el apóstol Pablo, nosotros entendemos,
fue un tremendo hombre de Dios. Yo siempre digo, nosotros hablamos del apóstol Pablo, nos referimos a él y hablamos como que fuera cualquier persona, pero fue un tremendo hombre de Dios, que cuando el Señor le salió a su encuentro camino a Damasco, desde ese momento en adelante ya no fue el mismo, que ya no le importaba su propia vida, sino que lo único que le importaba es poner su vida al servicio del Señor. Es por eso que él se entregó por completo, de lleno, a servir a Dios. Estuvo en cárceles, siendo azotado, apedreado. Y en todo aquello, él donde iba establecía iglesias, formaba personas, las enseñaba en el camino correcto, en la dirección correcta. Y este libro de Gálatas nos habla desde el comienzo cómo esta iglesia de Galacia comenzó a desviarse de la verdad porque se introdujeron muchas doctrinas, enseñanzas que empezaron a apartar a aquellos creyentes del verdadero evangelio. Es por eso que en un momento, ahí en el mismo capítulo 1, el apóstol Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. O sea, porque la iglesia de Galacia fue infectada con todo lo que era este sistema que había en aquel tiempo, que eran los judíos. Entonces empezaron a ser judaizantes y a tomar todas las que eran las leyes y empezarla a introducir dentro de la iglesia de Galacia. Entonces, cuando el apóstol Pablo empezó a hablarles y a mencionarles todo lo que ellos estaban haciendo, la iglesia de Galacia empezó a ver al apóstol Pablo como su enemigo. Y eso va a pasar mucho, y nos vemos aquí, vamos a ir paso a paso viendo cómo el apóstol Pablo se refiere a esta iglesia y cómo él les habla. Si usted y yo nos damos cuenta, él le dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis nuevamente esclavizaros? O sea, él le está diciendo: ustedes en otro tiempo vivían en esa condición, adoraban a dioses que en realidad no eran dioses, iban tras la idolatría, pero ahora conociendo a Dios, y le ratifica de esta manera: más bien siendo conocidos por Dios. ¿Por qué le habla de esa forma? Porque muchas veces nosotros creemos que Dios no nos conoce como somos. Creemos que como nosotros nos mostramos ante los demás, también así Dios nos ve, que ve solo la apariencia. Pero en la realidad nosotros, usted y yo, somos conocidos por Dios. En todo lo que somos, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, somos conocidos por Dios. Entonces, por eso es que Él le aclara: ustedes conociendo a Dios, pero le dice más aún, siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que quieren volver ustedes a ser esclavos? A volver a esos pobres rudimentos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que en la vida cristiana nosotros no necesitamos ir tras una imagen, no necesitamos ir tras adorar algo, sino que aún dentro del evangelio nosotros empezamos a retroceder y a empezar a tomar aquellas cosas que el Señor había sacado de nuestra vida y nos volvemos a esclavizar. Y aquellas normas y aquel sistema que traíamos del mundo lo traemos a la iglesia nuevamente. Entonces el apóstol Pablo le habla de esta manera y le dice: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea, ¿qué estaban haciendo? Estaban volviendo a tomar todo lo que era la ley. Ellos habían escuchado a los judaizantes y estaban tomando toda aquella forma de vida que los judaizantes tenían.
Entonces empezaron a respetar los días, los meses y los años, y empezaban a respetar todo aquello, y empezaron a dejar a un lado al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos iguales? Como yo decía la otra vez, si a nosotros nos cambian el día martes y nos hacen culto el día miércoles, no venimos, porque la norma es martes, jueves y domingo, pues, hermano. ¿Cómo usted me va a venir a cambiar los días? O sea, nosotros tenemos un sistema que nadie lo puede cambiar. O sea, el sistema que nosotros traemos, lo establecimos y es parte de nuestra vida. ¿Y qué pasa con el Señor? Si el Señor se supone que el Señor es el que gobierna, el que controla nuestra vida, pero nosotros controlamos a Él. Le gobernamos a Él en el sentido de que yo le sirvo cuando yo quiero, yo trabajo cuando quiero, me dispongo para Él cuando quiero, y los días ya están determinados, Señor. Entonces, la iglesia de aquel tiempo, la iglesia de Galacia, empezó a introducir este sistema, y el apóstol Pablo le dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano. O sea, ¿de qué sirve de repente tener tanto conocimiento? ¿De qué sirve entregar tanta enseñanza si en la práctica no la vivimos? Si en la realidad nosotros nos quedamos con ese conocimiento, con esa enseñanza, pero no vivimos de acuerdo a la palabra, sino que seguimos viviendo de acuerdo a nuestro sistema. O sea, la iglesia hoy se mueve de acuerdo al sistema establecido por nosotros mismos. Entonces, cuando empezamos a ver, hermano, el apóstol Pablo le habla a esta iglesia: o sea, lo que yo hice con usted, el trabajo que realicé, fue en vano. Y a veces uno como pastor también ve, dice: yo he enseñado por años y parece que fue en vano. Porque en vez de verlos crecer, siguen siendo más pequeños. Porque el sistema que ellos traen y el sistema que está controlando su vida no cambia, no hay una diferencia, no hay una forma distinta de actuar. Nosotros estamos impregnados de un sistema que nosotros hemos establecido y hemos dejado la palabra de Dios a un lado. A Dios le debemos servir todos los días. Las 24 horas del día. El Señor no tiene tiempo. El Señor no dice en su palabra: bueno, anda a la iglesia 2 días o 3 días a la semana o 4 días a la semana. Tanto es el tiempo que debes estar. El Señor en ninguna parte dice eso. Pero nosotros establecimos nuestras normas. Yo sé que usted tiene días para venir a la iglesia. Usted lo tiene ya determinado. Y pobre del que se los cambie. Porque muchos de aquí no aparecen el martes ni el jueves. Y algunos desaparecen el domingo porque tienen que salir a pasear. Entonces vienen el martes y el jueves. Entonces ese es el sistema que usted y yo hemos establecido. Y la iglesia de Galacia le convenía este sistema. Entonces empezó a recibir esta enseñanza y empezó a judaizar. Y dice la palabra de Dios, dice: os ruego, hermano, que os hagáis como yo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Os ruego, hermano, que os hagáis como yo. Porque el apóstol Pablo estaba obedeciendo y sirviendo a Dios como Dios lo había establecido. Y él le dice: háganse como yo, vivan como yo, actúen como yo. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice. Entonces, porque yo me he hecho como vosotros. En el sentido de que el apóstol Pablo se rebajó para poder enseñar, para poder llegar con la palabra, para que ellos entendieran el conocimiento del mensaje de Dios. Y dice: porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. O sea que el apóstol Pablo dice: yo no tengo quejas con vosotros porque me habéis tratado mal. No tengo quejas porque me habéis ofendido. No, ese es el problema. Mi problema es el sentido espiritual. Porque ustedes se están muriendo espiritualmente. Porque ustedes están decayendo espiritualmente. Y no hay cambio. El apóstol Pablo le dice: ustedes no me han hecho ningún agravio. A lo mejor usted no ofende a nadie, no trata mal a alguien, no le dice cosas que no son buenas. No está hablando de eso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: ustedes están decayendo en su vida espiritual. Ustedes están tomando normas que habían dejado, fórmulas que habían dejado. Cuando Cristo se le apareció, cambió todo aquello, les hizo una nueva criatura, pero ustedes han vuelto a tomar todo eso.
Nosotros podemos justificarnos y decirnos: yo no soy una persona mala, no trato mal a nadie, no insulto a nadie, no ofendo a nadie. Pero ¿qué de tu vida con el Señor? ¿De qué de tu servicio a Dios? ¿Cómo tú estás sirviendo a Dios? ¿Cómo yo estoy sirviendo a Dios? ¿Qué estoy haciendo por la obra de Dios? Si aquí no es cuán bueno me porto, cuán bien me porto con los demás, cómo trato a los demás. Lo que se enfoca el apóstol Pablo le está diciendo de la vida espiritual. Porque nosotros nos encontramos buenas personas de acuerdo a cómo tratamos a otros. Es bueno tratarlos bien. Es bueno no ofender a nadie. Es bueno tener un buen testimonio. Pero ¿qué de nuestro servicio a Dios? ¿Qué de nuestro trabajo en la obra de Dios? ¿Qué de lo que Él nos ha pedido, nos ha encomendado para hacer? Y nosotros seguimos en nuestra fórmula, en nuestro método. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, Él le está diciendo: cuando yo le anuncié el evangelio, ustedes me recibieron bien. Yo era como un ángel, como Cristo mismo era ahí presente. O sea, está hablando de que todo lo que el apóstol Pablo le entregaba, le ministraba, ellos lo recibían, se gozaban, se alegraban en la palabra. Había una bendición en su vida por el mensaje que el apóstol Pablo le entregaba, pero ya comenzó a cambiar. Porque cuando una persona empieza a tener conocimiento de la palabra de Dios, se empieza a envanecer. Y ya la palabra no la recibe como al comienzo. Cuando una persona nueva llega a la iglesia, se goza con la palabra. ¿Por qué? Porque es el alimento que necesita. Porque entiende que eso es lo que Dios quiere ministrar a su vida. Pero cuando empieza a adquirir conocimiento es cuando viene el problema. Y la iglesia de Galacia estuvo así. Cuando el apóstol Pablo llegó a predicarle, ellos le recibieron con los brazos abiertos. Era un ángel para ellos. ¿Cuántas personas usted ha llegado como un ángel? Ahí viene el ángel Gabriel, el ángel José, Miguel, Pedro. Pero ¿qué pasa cuando va la segunda, tercera vez? Ya no es el ángel. Ahí viene otra vez. ¿Por qué? Porque cambió. Al comienzo era hermoso, era lindo. Se pasaba tiempo escuchando la palabra, había una administración para su vida, se gozaba. Pero cuando el hombre empieza a adquirir conocimiento, también se empieza a envanecer. Por eso que Dios también quiere tratar acá adentro en el corazón, para que haya humildad y poder entender que esa palabra no es para que yo me enorgullezca, sino para que mi vida pueda estar al servicio de Dios en una manera correcta. Entonces el apóstol Pablo le dice aquí a la iglesia: me recibisteis como un ángel, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaba? Él le dice: mira, ¿dónde está esa alegría, ese gozo? Cuando yo les enseñaba la palabra, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ríe como se ría al comienzo cuando llegó aquí? Cuando usted llegó al comienzo se reía, ahora se lo pasa enojado. ¿Por qué? Porque al comienzo es como cuando a usted le ponen ese plato que le encanta en la mesa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que va a estar enojado con un plato de puré con bistec ahí al frente? No. Más encima le dicen bistec a los pobres. ¿Quién va a estar triste? Pero si le ponen algo que ya no le agrada, que no le gusta, que ya le cansó, va a empezar a actuar diferente. Y Dios siempre va a ministrar nuestra vida de acuerdo a la necesidad que tenemos. O sea, Dios no nos va a estar dando de una de otra cosa si Él sabe que hay una necesidad en nuestras vidas. Y Él conoce nuestro corazón y sabe la intención de nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque yo os doy testimonio que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Mire, para usted dar su ojo a otra persona, tiene que amarlo mucho. Cuando las personas dicen:
Ay, compraste esto y ¿cuánto te salió? Me salió el ojo de la cara. ¿Qué significa eso? Carísimo. No sé por qué dice el ojo de la cara, no entiendo. Pero el apóstol Pablo le dice, ustedes hubieran podido sacarse sus propios ojos para dármelo. Así me amaban, así me recibían, así yo le agradaba a ustedes. Pero ¿qué pasó con eso? Es como cuando al comienzo, acá en la iglesia, todos pasaban a despedirse. Ahora tratan de arrancarlo más rápido. A veces tengo que pillarlo allá en la puerta para poder despedirme. Pero solo los hermanos pasan acá, yo le digo, hermano, esperen un poquito. Y a veces no puedo, no quieren esperar tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a tomar actitudes y reacciones como la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia era una iglesia que empezó a ser infectada por este sistema judaizante y empezaron a tomar aquellas cosas que a ellos le convenían y empezaron a dejar a un lado su relación con Dios. Según dicen que la enfermedad del apóstol Pablo, muchos hablan que tenía problemas a los ojos, pero nunca se han puesto de acuerdo. Todos los teólogos nunca se ponen de acuerdo qué problema era, pero dicen que era un problema físico que el apóstol Pablo tenía. Ahora dice que él tenía un aguijón. ¿Qué significa un aguijón? El aguijón se simboliza, ¿se acuerda? En el campo usaban una picana con un clavo para apurar a los bueyes. ¿Alguien lo vio eso? Ya, los que tuvieron bueyes, está bien. Pero eso significa un dolor, que cuando venía un momento difícil para el apóstol Pablo, o tal vez una confrontación, o tal vez un crecimiento de su orgullo, venía un aguijón. Así el Señor debería tratar con nosotros. Nos vamos desviando. ¡Pum! Cuando los bueyes salían para otro lado, le pegaba solamente un punzazo nomás y el buey se enderezaba. Pero como nosotros somos novillos todavía no entendemos. Pero mire, ¿por qué ellos empezaron a tener problemas con el apóstol Pablo? Él dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. El problema del apóstol Pablo es que no se quedó callado. Si se hubiese quedado callado, hubiese tenido muchos amigos. Por eso yo le digo que esta noche usted va a aprender cómo perder amigos. ¿Tiene harto amigo usted? Sí, tiene que tenerse, hacer. Los tiene bien escondidos por ahí, que no le provoquen problemas. Pero el apóstol Pablo se le ocurrió decirle a la iglesia que estaba mal. Se le ocurrió decirle a la iglesia que la enseñanza judaizante que ellos estaban aceptando no era correcta. Y que ellos se habían apartado de la verdad. Y que aun si un ángel del cielo viniera y le predicara otro evangelio, fuera maldito. ¿Quiénes de nosotros estamos dispuestos hoy a hablar y predicar de esa manera? Que los evangelios, la forma de vida que hoy se está viviendo, no es de acuerdo a la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Hoy nosotros, para tener amigos, nosotros no decimos la verdad. Y si pierdo al único amigo que tengo, ¿qué pasa? Me voy a quedar solo. Mire, ahí en el libro de Juan, yo quiero leerle un poquito lo que Jesús hizo. En el capítulo 6, verso 25, Jesús se le ocurre decirle a la multitud, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Miren lo que se le ocurrió decirle.
Si en el mismo capítulo 6 usted va a ver la multiplicación de los panes y los peces, donde se alimentaron 5,000 personas, hombres sin contar mujeres ni niños, 5,000 personas. Entonces cuando esto pasó, Jesús, los discípulos fueron al otro lado y Jesús se fue a orar. Y cuando la gente no lo encontró, empezó a buscarlo y tomaron barcas y fueron al otro lado a buscarlo. Y Jesús, cuando lo encontraron, le preguntaron: ¿qué pasó cuando viniste por acá? Y Jesús les dice: ustedes no me buscan por las señales. O sea, no me buscan porque necesiten de mí. Ustedes me buscan solamente porque comieron el pan y se saciaron. ¿Y cuántos hoy buscan a Dios nada más por los panes y los peces? Porque le conviene servir a Dios, porque le conviene estar en la iglesia, porque Dios los va a cuidar, los va a proteger, pero no reconocen la necesidad espiritual de su vida. Esos que siempre andan diciendo: ore por mí, hermano. Usted que está más cerca al Señor, ore por mí. Va a encontrar muchos de esos. Pero ellos ni siquiera hacen un esfuerzo a acercarse al Señor, ni menos orar. Entonces necesitamos nosotros entender que cuando Jesús le habló de esta manera y le empezó a decir lo que ellos tenían que hacer, ¿sabe lo que la gente hizo? Dice la palabra de Dios en el verso 60, dice: al oír muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? O sea que esta gente le gustaba la palabra suave. Jesús enseñó por mucho tiempo, enseñó a las multitudes y enseñaba con ejemplos tremendos, y la gente se admiraba por la autoridad y la doctrina que Jesús tenía, pero solamente ellos buscaban para saciar su necesidad. Pero cuando escucharon la verdad de la palabra, en el sentido no que Jesús le emitió, pero cuando Jesús le puso las reglas a los que le iban a seguir, todo cambió. Cuando usted, hermano, a su amigo, a su amistad, le dice la verdad de la palabra y no tranza la palabra de Dios, ¿sabe qué? Esos amigos van a desaparecer. Porque el que ama la palabra va a seguir con usted, pero va a cambiar. Pero aquellos que no aman la palabra van a desaparecer. Pero muchos de nosotros preferimos: no, yo no le voy a decir la verdad, no, es que ya tarde o temprano él va a entender. Pero sí, ya es tarde. ¿Por qué? Porque el que no entendió fue usted y la otra persona lo contagió. Y al final cambió usted. La palabra de Dios dice que se conviertan ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. O sea, significa que nosotros tenemos que ser el instrumento que Dios use para que la gente cambie, sea transformada, se conviertan a Dios. Pero nosotros no debemos convertirnos a ellos, no debemos ser cómplice de los pecados que ellos cometen. Pero ¿cuántos están dispuestos a hacer eso? Por eso que el apóstol Pablo le dice: me he vuelto vuestro enemigo. Me he convertido en vuestro enemigo por deciros la verdad. Si usted a alguien que sabe que está mal le dice la verdad, si esa persona ama a Dios, ¿sabe lo que va a hacer? Lo va a amar más a usted. Lo va a abrazar y le va a dar gracias. ¿Por qué? Porque sabe que lo que le está diciendo es de acuerdo a esta palabra, y esta palabra un día nos va a juzgar. Pero cuando usted le dice algo a un hermano, una hermana, de lo que es la verdad de la palabra, y esa persona se enoja, es porque en realidad no ama la palabra de Dios. Por eso dice aquí en el mismo verso, el capítulo 6 de Juan, el verso 66, dice: entonces, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, imagínense, de quiénes fueron los que volvieron atrás. No fue la multitud, fueron parte de los discípulos, no de los 12 tampoco, sino de esos 70 que fueron enviados. Parte de eso volvieron atrás. Y ya no andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque ya no era tan simple la cosa, no era tan sencilla la cosa seguir a Cristo, sino que había que tomar decisiones.
Y Jesús, al ver que esto sucedía, se volvió a sus discípulos y le dijo: Jesús, yo sé que usted lo sabe, ¿queréis iros vosotros también? ¿Quién que tenga 2 amigos, 3 amigos, y usted le habla la verdad a uno y se va y se vuelve a los otros 2 y ustedes también se quieren ir? ¿Lo haría? Amén, sí, lo haría. Y como dijo, amén, gloria a Dios, aleluya, todo eso. Si ni siquiera es capaz de decir amén, menos lo va a hacer. Porque la verdad es que nosotros estamos acostumbrados a elogiar a la gente. No importa cómo estén. Pero cuando aparezcamos delante del Señor, el Señor no nos va a elogiar. Dice que en aquel día los libros serán abiertos. Si usted y yo nos vamos al tribunal de Cristo y aparecemos en el juicio del gran trono blanco, ahí va a ser terrible, porque ya no habrá vuelta atrás. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes se quieren ir también. Pero mire lo que se enfocó Pedro cuando dijo. Pedro nos enfocó en, dice, pero que Jesús, tú has sido muy bueno, Jesús, tú has hecho muchos milagros, Señor, mira, tú has sido una persona ejemplar. Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Se da cuenta que el enfoque de Pedro era un hombre que creía que lo que emanaba de los labios de Cristo era una palabra que fortalecía, edificaba, pero que le llevaba a la vida eterna. O sea, eso es lo que cambia nuestra vida, eso es lo que transforma nuestra vida. Cuando entendemos que esta palabra es la que nos conducirá un día a la vida eterna. No es tener tanta amistad, no es tener tanto amigo. Tal vez no es de una u otra manera tratar de hablar de una forma de apariencia, sino decir la verdad de acuerdo a lo establecido por Dios. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Yo cuando llegué acá hace años atrás, tenía muchos amigos y era invitado a muchas casas. No me hacía el invitado, me invitaban. No voy a decir más. Pero cuando uno empieza a decir la verdad, ya es un problema. Porque usted vaya a visitar a alguien, puede ir, no lo van a echar, le van a abrir la puerta. Pero que lo inviten es diferente. Si cuando usted empieza a decir la verdad y empieza a hablar las cosas que no está de acuerdo, las cosas empiezan a cambiar. Es por eso que nosotros tenemos muchos amigos y no nos importa la condición de vida, el pecado que estén cometiendo, las actitudes, cómo ellos reaccionan, cómo ellos actúan, todo lo que ellos, no nos importa. Total, es mi amigo, yo no hago lo que él hace. Pero la Biblia dice que nosotros somos partícipes de pecados ajenos. Cuando nosotros sabemos que alguien está cometiendo pecado, cuando está haciendo cosas que no son correctas y nosotros participamos con ellos en nuestra casa, o lo invitamos o vamos a la casa de ellos, nosotros somos cómplices de esos pecados. Por lo tanto, un día Dios nos va a juzgar. Y eso es lo que no nos gusta. Entonces Jesús le dijo a esta gente: no, ustedes se quieren ir también, le dijo a los discípulos. Pero los discípulos tenían una convicción de lo que salía de la boca de Jesús. Cuando el cristiano tiene una convicción de lo que es la palabra de Dios, sabe, aunque pierda a todos sus amigos, aunque pierda a toda la gente que le amaba y que le decía que le amaba, no cambiará la palabra de Dios. Y aún por tu propia familia, cuando tú te conviertes a Cristo y amas la palabra y vives la palabra, todos se van a alejar de ti, te van a despreciar. Pero el apóstol Pablo dijo: todo esto lo he estimado como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando usted y yo ponemos, hermano,
a Cristo en primer lugar y todo lo demás como algo sin importancia. ¿Sabe qué? La persona que se acerquen a ti, los amigos que tú tengas, serán amigos que amen a Dios, que sirvan a Dios y serán una bendición para ti. Cuando tú estés decaído, te ayudarán a levantarte y tú lo ayudarás después. Pero cuando te acercas a gente que no son una bendición, en vez de levantarte, te destruirán. O te halagarán aún estando en pecado y te dirán, no importa. Pero nunca te dirán la verdad de lo que estás viviendo. Por eso que el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia. ¿Me he hecho vuestro enemigo? Le hace esta pregunta. ¿Vuestro enemigo por deciros la verdad? Y le dice, ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Qué significaba esto? Sino que ellos querían que la iglesia de Galacia fuera parte de ellos. Dice, tienen celo, o sea, que querían que estuvieran con ellos. Una persona celosa quiere estar con aquella persona que encela. Dice, no, tiene que estar aquí a mi lado nomás. Aquí nomás. Y van para allá y andan los dos, y para allá los dos, y que no se aleje, que no se aparte. ¿Hay algún celoso? No, amén, no. Cuando usted ve a dos personas que no se separan, hay problema. No, es que yo la amo tanto, sí, no. Y yo lo amo tanto, ¿sí? ¿Pero por qué no lo deja que converse con otra persona? ¿Por qué? Por celos. Y el apóstol Pablo le dice aquí, tienen celo por vosotros, o sea, que quieren tenerlo cerca, pero no para bien. No es que ellos quieran bendecirte, no es que ellos quieran estar cerca tuyo, cerca mío para bendecirnos, sino porque quieren contagiarnos con su pecado, con su maldad, con su falsa enseñanza, con su falsa doctrina. Quieren contagiarnos. Dice, sino que quieren apartaros de vosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. O sea, ¿qué está diciendo? Para que no tan solo ellos quieran estar con vosotros, sino que también ahora ustedes quieran estar con ellos. Los amigos hoy, los amigos que no tienen la verdad de la palabra, aquellos que tienen la enseñanza equivocada, van a luchar para que tú estés con ellos, pero también ellos un día van a querer estar contigo y no se van a separar y te van a desviar de la verdad. Y eso es lo que hacía los judaizantes en la iglesia de Galacia. Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. O sea, nosotros tenemos que tener celo por las cosas de Dios. Tenemos que tener celo por nuestros hermanos, que no se vayan, que no se aparten, que no se alejen, pero que no se alejen de la verdad de la palabra. Que nosotros tratemos de una u otra manera decirles la verdad, aunque se enojen, aunque se molesten, pero reaccionarán y entenderán que todo lo que le decimos está escrito aquí. Entonces, el apóstol Pablo le dice, bueno es mostrar celo, pero en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, ¿qué le está diciendo? Ustedes son hipócritas. Cuando yo estoy ahí, quieren estar conmigo. Pero cuando yo no estoy presente, usted quiere estar con los otros. ¿Cuántas veces tenemos amigos así? No, eres mi mejor amigo. Chócala, somos amigos. Pero cuando tú no estás ahí, tiene como 10, 15 amigos más. Y a veces nosotros actuamos de esa manera también. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, no sean hipócritas. No muestren celo cuando yo estoy presente nada más. No quieran estar conmigo y me halaguen cuando estoy presente, sino que cuando estoy ausente también en sus corazones y en sus oraciones yo pueda estar presente con ustedes. Dice, hijitos míos, yo no sé por qué le trató así. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no puedo entender cómo son los dolores de parto, pero la hermana sí sabe. Y el apóstol Pablo dice, yo
sufro dolores de parto. No sé quién se lo explicaría al apóstol Pablo, pero la verdad es que él está haciéndole entender el gran dolor que había en su corazón, en su vida, porque Cristo no había sido formado en ellos. ¿Qué significa que Cristo sea formado? Que Dios trabaje, que ellos sean la imagen de Cristo, que ellos sean un ejemplo de verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo. Y a veces, hermano, nosotros no reflejamos a Cristo en nuestras vidas. Uno ve que a veces reflejamos amargura, decepciones, tristezas, dolores. Reflejamos tantas cosas. Y Cristo quiere que nosotros le reflejemos a Él. Pero usted dice, ¿cómo si yo tengo tristeza, cómo voy a andar alegre? Que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y que Él, aún yendo a la cruz, dice que Él sufrió la cruz con gozo, menospreciando lo propio. O sea, no le importaba lo que le dijeron, cómo le insultaron, cómo lo trataron. Él lo menospreció, Él no le importó. Él fue a la cruz con gozo. Y nosotros pasamos un problema y nos reímos. ¿Cómo anda, hermano? No. Como decíamos el otro día, que los matrimonios, la esposa le preguntaba, le pasó, ¿cómo amaneciste hoy? Porque de acuerdo a cómo amaneció hoy, iba a andar en el día. Algunos amanecen atravesados. Otros nos levantamos con el pie izquierdo, como dicen algunos. Pero el apóstol Pablo dice aquí, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. ¿Por qué dice, lo expresa de esta manera? Porque para el apóstol Pablo ellos eran sus hijos. Él los había alcanzado, Él lo había enseñado, lo había formado. Por eso dice, vuelvo a sufrir dolores de parto, o sea que tengo que volver a dar a luz hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera, dice, estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. ¿Qué significa esto? Yo quisiera estar con ustedes, pero no hablarles de esta manera. Pero no puedo porque estoy perplejo por la actitud. O sea, en mi corazón hay una tristeza, un dolor tan grande. Estoy sorprendido de lo que ustedes han hecho. Porque cuando un padre cría a un hijo, lo enseña, lo guía, le entrega amor, le entrega cariño, le da todo lo que puede. Y cuando de repente ese hijo reacciona de una manera mal, el padre queda sorprendido. Dice, pero ¿qué pasó con este? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Qué pasó con ustedes? Si yo les enseñé, los formé, los eduqué, establecí en ustedes lo que era la enseñanza correcta, y ustedes me amaron y estaban dispuestos a darme aún sus propios ojos, y ahora yo soy vuestro enemigo. Es triste cuando eso pasa, hermano. Y uno se da cuenta de repente en la iglesia que uno pasa a ser enemigo de mucha gente. Porque cuando uno va a abrazar a los hermanos, ya no lo abrazan como antes lo abrazaban. ¿Cómo le va, pastor? Y listo. Pero a veces, cuando andan bien, oh, mi pastor, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Que el Señor me lo rebendiga, decía la hermana María. Pero ahora no. ¿Por qué? Porque algo provocó que eso cambiara. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo de la iglesia de Galacia. Yo me convertí en vuestro enemigo, por deciros la verdad. Si usted quiere tener amigos verdaderos, diga la verdad. Porque no saca nada con tener un montón de amigos si esos amigos
no van a vivir para Dios verdaderamente. En vez de ser una bendición, van a ser una maldición para usted. Y no es que Dios quiera vernos solos, pero la palabra dice claramente: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, si usted se junta con alguien, camina con alguien, y usted dice: es que a mí no me importa lo que haga. No, para Dios sí. Porque para Dios, si usted anda con alguien, se junta con alguien, recibe a alguien, es que está de acuerdo con lo que esa persona hace. Y para Dios es tan culpable usted como el que hace las cosas. Y uno dice: pero ¿qué tengo que ver yo? Si él hace lo que quiera. Yo aquí no viene a hacer nada malo. Nosotros somos partícipes de esos pecados. Por eso es mejor que diga la verdad. ¿Y sabe qué? Va a tener el mejor amigo, que es Cristo. ¿Se acuerdan de lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Ya no los llamaré más siervos, sino que los he llamado amigos. ¿Por qué? Porque ellos habían demostrado a Jesús, habían demostrado un amor, una confianza, una seguridad, que en realidad ellos entendían quién era Cristo y ya estaban dispuestos a darlo todo por Él. Ya no los llamarán más siervos, sino os he llamado amigo, porque el amigo sabe todo lo que hace su Señor. Cuando usted y yo, hermano, digamos la verdad, vamos a perder muchos que le han contaminado y le han dañado, pero va a ganar al mejor amigo, que es Cristo. Eso es algo que usted tiene que decidir. Dios nunca lo va a obligar, pero cuando aparezcamos delante de Dios, estos libros van a ser abiertos. Y estos libros nos van a decir todo lo que usted y yo hemos hecho en desobediencia a esta palabra. Es por eso que yo quiero animarle en esta noche. Es tiempo de cambiar. No importa, dice: estoy solo, no importa. No es un conformismo, dice: mejor solo que mal acompañado. No es un conformismo. Pero si eso que es tu amigo, que es tu amiga, te está dañando y destruyendo, mejor apártate. Mejor aléjate. Si tú le has hablado y le has dicho la verdad y le has dicho cómo debe vivir y no quiere, no esperes que con el tiempo vaya a cambiar si esta palabra no lo cambia. Así que yo quiero animarte en esta noche. Es mejor ser aprobado por Cristo que ser aprobado por un hombre o una mujer. Es mejor que a alguien como Cristo diga de nosotros que somos un buen hijo de Él, ante que una persona diga: este es un buen cristiano. Porque mucha gente puede decir algo para halagarnos, pero Cristo va a decirnos la verdad. Conoceráis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor, un momento. Yo no sé cuán dispuesto estás para cambiar tu vida, tu forma de ser, tu actitud. Pero sabes, a Cristo no lo podemos engañar. Si tú tienes amigos por conveniencia, si tienes personas que están a tu lado por conveniencia, pero ellos tienen una vida que no es grata delante de Dios, y tú nunca te has atrevido a decirle la verdad, que si quieren estar contigo tienen que vivir de acuerdo a la palabra. Si nunca te has atrevido, es que estás vendiendo la palabra. Quizás por un abrazo, quizás por un cariño, quizás por un apretón de mano, por una palabra, pero estás vendiendo la palabra. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas.
No la vendas por dinero. No la vendas por tener a alguien que esté cerca tuyo. Hay alguien que nunca te dejará, aún en los momentos más difíciles. Cristo estará ahí. Aunque todos te dejen, Él nunca te dejará. Es por eso que hoy necesitas tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer? Si el Señor te llamó, Él te escogió, te eligió. Y quizás estás igual que esta iglesia de Galacia, tomando todas aquellas cosas que habías dejado. Y no te comprometes con Dios. Y no quieres servir a Dios de la manera que Él lo establece en su palabra, porque sabes que vas a perder a mucha gente. Dios no te va a obligar a cambiar, pero tú estarás perdiendo tu vida, tu alma. Porque Dios no tranza con nada. La Biblia dice: el que ama padre, madre, hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Si nosotros amamos a aquellas personas, a aquella gente que está a nuestro alrededor, más que a Cristo, dice la palabra, no eres digno de mí. Y por eso que en esta noche el Señor ha ministrado esta palabra. El Señor podría habernos entregado una palabra para gozarnos, para alegrarnos, pero esa alegría y ese gozo se pasa cuando tú te salgas de aquí. Pero las decisiones con respecto a tu compromiso con Dios, a tu dedicación, a tu entrega con Dios, no durará el momento de estar aquí, sino que cambiará tu vida de hoy en adelante. Porque tú aprenderás a vivir y a no transar y a no cambiar la palabra por una amistad. Y por eso, si en esta noche tú estás en este conflicto por no decir la verdad, te has callado, por no decir la verdad, has aguantado porque vas a perder a aquellas personas, yo te quiero decir que estás perdiendo a Cristo. Porque tienes que decidirte, o Cristo o los demás. No está diciendo que estés solo, que no tengas a nadie, pero acércate a aquellos que aman a Dios. Ten esos amigos que aman y lo único que quieren es servir a Dios. Que aquellos que quieren buscar de Dios y que cuando se acercan a ti, lo único que hacen es animarte, orar por ti, hablarte de Cristo y cómo buscarle cada día más. Si tú estás en ese problema, que las amistades que tienes están afectando tu vida y tú no le has dicho nada, y sabes que esas amistades están mal, y sabes que esas amistades no están viviendo para Dios, pero a ti no te ha importado, hoy necesitas cambiar. Necesitas arrepentirte, pedir perdón a Dios y cambiar. Porque llegará el momento que te quedarás con esas amistades, pero Cristo ya no estará de tu lado. Amado Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero en esta noche orar, Padre. Hoy tú puedes hacer un cambio tremendo en la vida de tus hijos. Señor, muchas veces perdemos familias, perdemos amigos, perdemos tanta gente. Pero Señor, estamos dispuestos a todo ello por ganarte a ti, Señor. Porque aquellas personas que hemos perdido, Padre, nunca fueron bendición para nosotros. Nunca nos levantaron cuando estábamos caídos. Nunca nos bendijeron espiritualmente cuando nosotros necesitábamos una palabra. Quizás económicamente nos ayudaron. Quizás en la compañía estuvieron como personas. Pero Señor,
nunca fueron de bendición en nuestra vida espiritual. Y lo que tú nos haces entender, que lo principal que nosotros debemos buscar es ser fortalecidos en nuestra vida espiritual. Yo te pido, Señor, toca a tus hijos. Ayúdanos a entender que no es que tú quieras, Señor, que no tengamos a nadie. Lo que tú quieres es que tú seas el centro de nuestras vidas. Y eso nos llevará a elegir. Y eso nos llevará, Señor, a decidir quiénes estarán cerca nuestro y a quienes nosotros nos acercaremos. Yo te pido, amado Dios, bendice tu iglesia, tus hijos. Señor, que en esta hora, Señor, haya una decisión en la vida de tus hijos. Yo quiero preguntarte en esta hora, así como tú estás. ¿Hay alguien que está haciendo un impedimento en tu vida para servir a Dios? Quizás puede tener muchas buenas intenciones, pero tú te das cuenta que esa persona hace cosas que no están bien y tú nunca te has atrevido a decirle la verdad porque lo vas a perder. ¿Sabes? El Señor quiere que tú aprendas que lo principal para un cristiano, para un hijo de Dios, es decir la verdad y defender esta palabra. Dice el libro de Judas que debemos contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los hombres. Y eso está hablando de que nosotros pongamos la palabra de Dios como lo principal en nuestras vidas. Si hoy tú quieres decirle, Señor, yo he aceptado muchas cosas que no están bien. Señor, yo he cambiado muchas cosas en mi vida por aceptar otras. Pero hoy yo quiero arrepentirme. Yo quiero hoy pedirte perdón, Señor, porque no he vivido, no he actuado como tú me pides a través de tu palabra. Si tú estás en esa condición, levanta tu mano, quiero orar por ti hoy. Si tú has transado con la palabra de Dios por no decir la verdad, por no tener problemas, por no tener conflictos con alguien, yo quiero hoy orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por los que hoy, Señor, en humildad han levantado su mano, porque de verdad hay que ser humilde para reconocer. Tú nunca nos fuerzas, tú nunca los obligas, pero siempre tu palabra es una palabra de advertencia. Tú quieres ser nuestro mejor amigo, el que nunca nos falla, el que nunca, Señor, nos dejará. Pero tú también quieres que nos rodeemos de buenos amigos. Esos amigos, Señor, que son nuestros hermanos, que edificarán nuestras vidas, que nos bendecirán, que orarán por nosotros, que de una u otra manera, Señor, nos ayudaremos mutuamente. Yo te pido, Señor, que haya decisiones correctas, Señor, a tomar. No permitas, Padre, que nuestras vidas sigan la dirección que llevamos, sino que cambiemos para vivir para ti, Señor, como tú lo quieres. Yo doy gracias, Padre, por tu palabra, porque todos los ejemplos que ella nos deja, Padre, podemos hoy tomarlos para nosotros y entender que quizás vamos a tener muchos enemigos, pero si es por decir la verdad, Señor, vale la pena. Pero Señor, si tenemos enemigos porque hemos sido malos cristianos, hemos dado malos ejemplos, no hemos vivido para ti, ayúdanos a arrepentirnos, Señor. Padre, que haya cambios genuinos, reales en nuestras vidas. Yo te pido, bendice a tu iglesia, a tus hijos hoy, y que, Padre, esta palabra pueda quedar en nuestros corazones para meditarla y tomar las decisiones correctas, Padre, en lo que tú necesitas y pide de nosotros. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén
y amén, Señor.